Un abrazo fraterno, lleno de amor, de cariño a todos mis hermanos y hermanas, extensivo a los amigos que nos honran con su visita. Siempre es una bendición que los amigos nos visiten. Enfocados en la familia, quisiera hablarles hoy acerca del divorcio. El divorcio, dígalo conmigo, no es de Dios. El divorcio, vamos a leer un texto bíblico. Vamos a leer Malaquías capítulo 2, verso 16. Vea cómo dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Repudio es equivalente a divorcio, y así lo traducen algunas Biblias. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Que el Señor bendiga su palabra. Amados míos, si los jóvenes supieran y creyeran lo que Dios dice sobre el divorcio, yo me imagino que pensarían un poquito más antes de casarse. Si los jóvenes obedecieran como corresponde a un cristiano lo que Dios dice sobre el matrimonio, estoy convencido que habría menos divorcios. Seguro. Si los que ya estamos matrimoniados, casados, prestáramos atención a lo que dice la Biblia sobre el matrimonio, seríamos más felices, viviríamos bien, tendríamos hogares estables, realizados, satisfechos. Yo quiero brevemente hablar algo sobre el divorcio, pero antes quisiera referirme al matrimonio con la visión de Dios revelada en la Biblia. Porque fue Dios quien instituyó el matrimonio. Nadie mejor que Él para decirnos cuáles eran sus planes, cuál era el propósito que Él tuvo cuando instituyó el matrimonio. Y uno puede darse cuenta en el primer libro de la Biblia, en el Génesis. Básicamente vemos tres propósitos claros que Dios tenía en mente cuando instituyó el matrimonio. El primero, el matrimonio vino a ser en la mente de Dios para preservar la raza humana. Por eso el mandato: fructificad y multiplicaos. Y cuando destruyó toda la tierra con el diluvio, luego a los descendientes de Noé, otra vez el mandato: fructificad y multiplicaos. Porque en la mente de Dios estaba el que el matrimonio iba a servir para preservar la raza humana. Número dos, el matrimonio iba a servir a la pareja, a los cónyuges, de compañía, de apoyo, de ayuda mutua. Por eso dice: no es bueno que el hombre esté solo. Él vio al hombre solo y dijo: no es bueno, le voy a hacer una ayuda idónea que le sirva de apoyo y que sean de ayuda mutua. Pues la idea de Dios: preservar la raza humana, pero también
que el hombre no estuviese solo, que sirviera de compañía, de apoyo. El número 3, la idea de Dios estaba que era y es un compromiso de amor y de entrega. Por eso encontramos que Dios dice, serán una sola carne. Y una sola carne es algo indivisible, pues. Ok. Por eso uno ve en la Biblia que el matrimonio, a la luz de la Biblia, es un pacto. Por eso la gran solemnidad que hay en el matrimonio. ¿Usted ha estado presente alguna vez cuando se interrogan, se juramentan delante de Dios, de estos testigos? Promete, se compromete, ¿será así? Sí, nos comprometemos. ¿Por qué esa solemnidad? Bueno, porque el matrimonio es un pacto. Quiere decir que el matrimonio es más que un compromiso meramente humano. Dios interviene para unirlos de manera permanente. Por eso dice la Biblia que estarán lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, porque es una unión que están unidas más allá de las leyes humanas. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Se casan ante la ley y se casan ante Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es que no solo las leyes civiles, también la ley de Dios, y de manera permanente. Y solo la muerte podrá separarlo. Eso es lo que dice la Biblia. Dame un texto bíblico, Romanos, capítulo 7, verso 2 dice: la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, bueno, hasta allí era el pacto, hasta que la muerte nos separa. Muere, bueno, ella queda libre de esa ley. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, ya, el pacto era hasta allí, hasta que la muerte nos separe. Así que si murió, ella es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Porque el matrimonio es un pacto, no meramente un contrato civil. No es hecho meramente ante los hombres, sino que está hecho delante de nuestro Dios. Y la Biblia dice que el matrimonio es un pacto. No podemos nosotros cambiar lo que Dios ha revelado en su palabra. Dice Malaquías, tenemos esa cita, 2:14. Malaquías 2:14. Dice: Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera. Esa era la idea de Dios, que fuera su compañera, que hubiera ayuda mutua. Y la mujer de tu pacto. Tú has hecho un pacto con ella. Y como les dije ya, el pacto ante Dios es para siempre. Ya lo leímos. En la tarde de pareja es muy probable que les hable a los que vengan un poquito más sobre ese pacto. Por ahora, yo quisiera ver al Señor Jesús enseñando sobre el divorcio. Y está en la Biblia. En Mateo capítulo 19, versículo 3 al 8. Interesante lo que dice acerca del divorcio. Vea esto.
verso 3. Mateo 19:3. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Vea eso. Vea antes, dice tentándole. Algunas veces esos fariseos que eran sacerdotes, intérpretes de la ley, rabinos de aquel entonces, venían con preguntas capciosas tratando de agarrar a nuestro Señor en una interpretación de la ley, que ellos pudieran luego acusarlo. Allí es bueno decir que Herodes había decapitado a Juan el Bautista. Eso estaba fresco. Juan el Bautista y Cristo fueron contemporáneos y están allí en Galilea, territorio de Herodes. Y Juan el Bautista había enfrentado a Herodes públicamente y le había dicho, no te es lícito que tú vivas con la mujer de tu hermano. Eso es malo, eso es adulterio. Y Herodes lo mató. Y aquí ellos están tentando al Señor a ver qué Él dice. ¿Es lícito al hombre repudiar o divorciarse de su mujer por cualquier causa? ¿Será que este hombre, como Juan el Bautista, suelta una allí y se lo decimos a Herodes? Es probable. Lo cierto es, hermano, que el pueblo hebreo de aquel entonces, y no dudo que todavía hoy en algunos, ellos creían que Dios estaba a favor del divorcio. Tiempos de Cristo en el Nuevo Testamento. Ellos creían eso. Y no que ellos buscaban un apoyo en la ley. Y en la ley hay un versículo bíblico que ellos así lo interpretaban. Deuteronomio 24, verso 1 y 2. Vamos a ver si tenemos ese. Dice allí, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y le dice, vámonos, te vas de aquí, fuera de aquí. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces los fariseos, algunos habitantes de aquel entonces, ellos interpretaban como que si Dios estaba de acuerdo con el divorcio y apelaban a ese texto dado o leído. Es bueno decir que habían en tiempo de Cristo, los estudiosos, les gusta escudriñar, van a encontrar que habían dos posturas sobre la interpretación del divorcio en tiempo de Cristo, o dos escuelas. Habían dos rabinos judíos muy serios, así como Gamaliel, que eran reconocidos por sus enseñanzas. Bueno, así había uno que era de apellido, y si eres que tenían apellido los hebreos, ¿no? Hilel, consideraba que esa cosa indecente que dice Deuteronomio era cualquier cosa que molestara al hombre. Ya eso. Este rabino decía que esa, como dice Deuteronomio, que si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, hermano, este hombre decía, cualquier cosa que moleste al hombre es suficiente. O sea que la mujer tenía que estar, no sé cómo, porque, qué sé yo,
quemó las arepas, el arroz, o sea, le molestó algo, según la escuela de este señor. Si lo que el hombre, y era el hombre quien tenía la potestad de divorciarse, él mismo escribía y le daba la carta. La mujer no podía hacer eso nunca, en ningún hogar, en la cultura hebrea, ningún hogar, conseguimos que la mujer daba carta de divorcio, no. Esa prerrogativa era exclusiva de los varones. Y este caballero decía que la cosa indecente podía ser cualquier cosa. Mientras que había otra escuela, la de Shammai. Él creía que no podía ser cualquier cosa. Ese algo indecente podría referirse a adulterio, pero hasta allí. Eso consideraba este intérprete de la ley. Así que ellos vienen, habían esos dos grupos, habían esos dos bandos. Ellos vienen a ver dónde se ubica la teología de Cristo. Este maestro rabino que está emergiendo, ¿hacia dónde se ubica? ¿Ve? Interesante lo que Cristo dice. Vamos a leer el verso 4, el verso 6. Volvamos a Mateo 19. Leímos el 3, donde ellos llegan diciéndole es lícito al hombre, la mujer ni hablar, ella no tenía derecho. Repudiar a la mujer por cualquier causa. Vea lo que Cristo dice, el verso 4. Él les dijo, ¿habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y les dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Ustedes leyeron eso? Ya esto, ¿no? Ustedes no han leído esto. Eso está en la ley. Para ellos la ley, todo el Pentateuco era la ley. Ustedes no han leído eso. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, el hombre no puede separarlo. Note que Cristo fue al origen. Estaba pasando algo en tiempo de Cristo que no estaba en la mente de Dios cuando se instituyó el matrimonio. Y Cristo los regresa allá y les dice, ¿ustedes han leído eso? Por supuesto que lo habían leído. ¿Ah? Y el hermano les explicó que el ideal o lo ideal en el matrimonio es permanecer unidos para siempre. Y él se los volvió a recordar y le dice, ahora pues son una sola carne. Y lo que Dios juntó, el hombre no puede separarlo. Una sola carne. Por Dios, yo quisiera que usted considere por un momento, usted está viendo de cabeza a pie una sola carne. El divorciarse, mi brazo sería como arrancarlo de aquí. Y alguien que corte, pase una sierra, porque es una sola carne. La idea de una sola carne implica indivisible. A divorciarse es como arrancar la pierna, sí, y ya no pertenece al cuerpo. Eso es una sola carne. Y eso no cabe cuando la Biblia habla de una sola carne, está hablando de esa unidad compacta. Pero algunos quieren arrancarse un brazo, me divorcio. Algunos pretenden como arrancarse una pierna. Eso es separarla del cuerpo. Eso ya no sería una sola carne. Así que ellos volvieron. Vamos a leer el verso 7. Ellos le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? ¿Ah?
vea que ellos insisten con otra pregunta. Ellos siguen con el mismo argumento. ¿Por qué entonces, si así es la cosa, por qué Moisés hizo eso? Bueno, él les respondió. Mateo 19:8. Él les dice, por la dureza de vuestros corazones. Por eso. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. El principio a donde Él los llevó en el Génesis no era así. Porque en la mente de Dios en el principio no estaba esa idea. Pero ciertamente Moisés, subraye esto, lo permitió por la dureza de vuestros corazones. Para proteger realmente a la mujer. Porque la mujer era humillada, hermano, maltratada. Vea como dice allí, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Un hombre incluso podía tener varias. Y eso usted lo consigue en la Biblia. ¿Cuántas teníamos? Isaías, Salomón, David. Y algunos, los que podían tener mujeres, la ley lo que les exigía que no le faltara la comida, vestido y el deber conyugal. Eso está en la Biblia. Él podía tener más de una. Pero algunos no podían tener más de una. No eran personas con dinero. Tener mujer en tiempos bíblicos, recuerden, allá Antiguo Testamento. Tener mujeres como tener carro. Listo, me compro otro carro, tengo dinero para hacerlo. Pero ocurría que algunos no tenían para mantener otra mujer. Y aparecía una más bonita o más joven. Y entonces podrían desesperar a la que tenían a través de maltratos, gritarla, humillarla, qué sé yo. Entonces Dios permitió el divorcio, pero no lo mandó. No era su voluntad. En el principio, cuando Dios instituyó el matrimonio, esa idea no estaba. Pero siendo que los hombres eran tan rudos, tan horribles, y la humillación para ella era a tal grado, oye, que Moisés dijo, no, mejor es que se divorcie. Eso es lo que tenemos en la Biblia. Y debemos saber diferenciar entre permitir y algo que es aprobado por el Señor. Todo creyente, hermano, se esfuerza en hacer la voluntad de Dios. Todo. Es normal en todo creyente querer agradar a Dios y hacer exactamente la voluntad de Dios. Eso es lo normal en un creyente. Ahora debemos decir que hay cosas que Dios permite. No es su voluntad absoluta, pero la permite. No es algo que es aprobado por Dios, pero Dios lo permite.
Así como ocurre con los padres que le permiten hacer a sus hijos muchas cosas que no quieren que del todo las hagan. No están de acuerdo del todo, pero igualmente lo permiten. Eso ocurre en cualquier familia, ocurre en cualquier hogar. Bueno, así hay cosas que Dios permite. No quiere decir que era su voluntad absoluta, suprema. Cuando se estudia teología, se estudia lo que es la voluntad absoluta de Dios y lo que es la voluntad permisiva de Dios. En la Biblia hay muchos casos de eso. La voluntad absoluta y la voluntad permisiva. Entonces, la voluntad absoluta, suprema y única es que el divorcio no debe estar. Pero lo permitió por las razones que ya le expliqué a través de Moisés. Hermano, es bueno decir también que el divorcio es una experiencia horrible. Alabo la gloria de Dios que no lo digo por experiencia, pero he visto. Horrible, y Dios sabe que no conviene a sus hijos. Horrible, a veces el divorcio resulta más rudo que si se hubiera muerto el cónyuge. En lo emocional, en lo sentimental es tan fuerte que a veces no se puede comparar con la muerte de la pareja. O es menos doloroso, pues, la muerte de la pareja. Porque queda como un sentimiento de fracaso y hasta de culpa que puede torturar el alma de ese o de esa divorciada. Es horrible, es horrible. Hacia adentro hay una crisis de estima o una estima baja por ser rechazado, por ser abandonado, por ser traicionado. Eso golpea tu autoestima y te hace sentirte fracasado en la vida. Y luego hay una incapacidad para amar a otra persona con la misma sinceridad. Está prejuiciado. Dice, no, todos son unos rolos de malucos. Y él dice, no sirven ninguna. Y queda hacia adentro una frustración que le impide luego amar a plenitud y entregarse con sinceridad. Y a todas estas luego vienen discusiones que contribuyen al sufrimiento. Vienen las discusiones por cosas materiales. Que si la casa, que si el carro, que si los muebles. Y esas discusiones son horribles, hermano. Y por supuesto, en muchos casos hay pérdidas de bienes. Ya, bueno, teníamos casa, mijo, pero él se quedó con la casa y esta ahora, esta es la nuestra, pues. Teníamos 2 carros, bueno, ya se pierde económicamente. Pero hay que pensar en la angustia que es para los hijos, hermano. Hay que considerar la lucha que viene ahora con los muchachos, que a veces son reyertas, horribles, peleando por quién se queda con la custodia de los hijos. Y la pensión o el sustento. Mire que las reyertas de allí son de película, hermano. No. Y el dolor de los hijos. Las consecuencias que ellos tienen que enfrentar ahora por ser hijos de padres
divorciados o separados. Mire, tengo unas estadísticas que le quiero dejar para que las reflexionen y piensen, para que entienda cómo afecta la separación a los hijos. Dice, el divorcio es la causa principal de la depresión emocional de los hijos. Los deprime horrible. Saber que ahora mamá no estará o no estará papá, Dios, eso es horrible para ellos. Otra dice, el 75% de los adolescentes pacientes de centros de rehabilitación por abuso de drogas provienen de hogares divorciados o separados. Ya eso. Te dice que el 63% de los jóvenes suicidas son hijos de padres divorciados o separados. ¿Qué te parece? Con razón hay tanto malandro en esta sociedad en que vivimos, hermano. Y no va a haber política de parte del gobierno que arregle esa circunstancia mientras las familias no se corrijan. Esos monstruos salen de hogares disfuncionales, luego contaminan la vecindad. Te dice esto, el 70% de las adolescentes embarazadas de 13 a 19 años son hijas de padres divorciados o separados. ¿Qué te parece eso? Qué horrible. El 75% de los jóvenes que están recluidos en centros de corrección para menores provienen de padres divorciados o separados. Te dice más, los hijos de padres divorciados son 5 veces más propensos de ser expulsados de las escuelas por droga, alcohol, rebeldía, qué sé yo. 3 veces más propensos a necesitar orientación psicológica y 2 veces más propensos a repetir el año escolar. El daño que se le hace a los hijos. Con frecuencia esos niños presentan más enfermedades físicas que los otros. Hay fiebres emocionales, hay enfermedades en los niños que no tienen una razón biológica, es emocional. Niños sufriendo. Hermano, en nuestros días muchas parejas se lanzan al divorcio sin haber examinado las consecuencias que eso puede llegar o que puede ocurrir, sin pensar otras opciones que pudieran ayudar a superar las crisis que hemos oído tantas veces ocurren en los matrimonios. Todo matrimonio, la Biblia dice también, tendréis aflicción de carne, la Biblia lo dice. Amados míos, hay casos tan tristes. A mí me da coraje, hermano, cuando son hermanos evangélicos, porque ese fenómeno no se daba en nuestras iglesias. Una cosa pero súper extraña que se divorciaron evangélicos. No ocurría. Era algo demasiado aislado en el medio evangélico. Pero en estos tiempos se ha ido colando eso. Se ha ido colando. Diga conmigo, el Señor reprenda al diablo, hermano. Qué horrible. Que también en la católica todavía eso está proscrito. La católica no acepta el divorcio. Eso es divorcio, claro.
Y también se divorcian en la iglesia evangélica. Está ocurriendo. Bueno, y las causas, bueno, las dicen pues. ¿Y qué va a hacer uno? Amén. Bueno, su vida. ¿Qué podemos hacer? Lo hacían en la época de Moisés. Pero jamás diga que Dios lo aprueba. Échele, pero no diga que Dios lo aprueba. Que es la voluntad de Dios. No. Lo leímos al principio en Malaquías. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece eso. Eso es lo que dice la Biblia. Aborrece el repudio, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, que se embarriala en ese tipo de relaciones que lo que traen es llanto, dolor, tristeza. Repudia eso. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Eso es lo que está en la Biblia. Yo veo que un silencio. Bueno, espero que me perdone alguno, pues. Pero quiero decirle, nadie se casa con alguien perfecto. Nadie. Así que no espere perfección, porque no es verdad. Nadie es perfecto. Pues no espere usted perfección. Lo mejor que puedes hacer es valorar tu pareja, ayudarle a mejorar cada día, a darle amor, paciencia, comprensión, lealtad, fidelidad, y escucarle y esperar lo mismo de allá para acá también. ¡Ajá! Eso es. Eso es estar casado. Eso es estar casado. Esperar perfección. ¿Y de quién? Me imagino que en el cielo, pero yo no digo que ya se casen. Ya seremos como los ángeles. Allá no. ¿Qué va a hacer? Amar, comprender, paciencia, fidelidad, escuchar, ayudar. Y bueno, para allá y para acá. Amén, amén, amén. Para allá y para acá. Y si alguno piensa en otra cosa, sepa que no es la voluntad perfecta de Dios. No lo es. Esa no era la idea de Dios. Yo pensaba cuando estaba en este mensaje, óigame, se los voy a decir lo que pensaba, mano. Con esto ya. ¿Cuándo se va a divorciar el pastor Jayar? Se los voy a decir. Se lo digo, Zenaida. Me voy a divorciar de ti cuando se congele el sol. Cuando la luna se convierta en queso. Cuando llueva al revés. Cuando se seque el mar. Cuando pueda contar todas las estrellas. O simplemente cuando mi corazón deje de latir. Nos separamos. Mientras tanto te amaré.